Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Hoy le saludamos a Javi Rodríguez, que está tomando examen o cerrando el cuatrimestre, así que nos ha mandado 2 audios con su columna de la situación política. A Mauro también los saludamos, que debe estar también al frente de sus alumnos, y con Dayana Álvarez en los controles, en la musicalización y cada vez más cosas. Vamos a afrontar el programa hasta que llegue Horacio Rebelli y más tarde una amiga y un amigo uruguayos. Antes del editorial le vamos a pedir a Dayana que nos dé las coordenadas para escuchar Todos los Fuegos por las redes. Nada de sociales, que eso es un chamullo. El más antisocial que las redes no hay. Por las redes, hasta ahí concedemos. De acá no se escucha, no sé desde allí si los oyentes nos están escuchando. No, bueno, ¿te parece que vamos al editorial y después le metemos con las coordenadas del programa? Calentito el programa hoy, como siempre, calentito los panchos. Van a quedar los que le escuchen también, algunos, otros van a estar contentos. El título del editorial es El Milei peronista. El 13 de diciembre de 2023, Milei aumentó el dólar en un 118%. Pasó de 380 a 820, lo que disparó la inflación, que acumuló en los primeros 6 meses de gobierno el 156%. Como vemos, los precios de los productos aumentaron más que el precio del dólar, porque el dólar es como un producto más, tiene un precio. Para nosotros tiene un precio que es tal, se aumentó su precio 118% y el precio de las cosas que compramos el 156%. O sea que la devaluación no sirvió para nada. Para los objetivos del gobierno no le sirvió nada. Lo único que trajo hambre para el pueblo. Bien. Un aumento del dólar de similar cuantía realizó el Milei peronista Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, desde el 2 de julio de 1975. ¿Cuánto? 49 años ya hicieron lo mismo. Pueblo argentino, 49 años el gobierno de Isabel Martínez de Perón hizo lo mismo que está haciendo Milei hoy, pero con una diferencia que no es de ellos, sino una diferencia nuestra. Quien solo durará 49 días en el cargo. Al día siguiente de asumir, cual Milei declaró: mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien, para comenzar a aplicar su plan el día 4. Cuando aumentó el dólar en un 160%, inaugurando con esta medida un periodo hiperinflacionario de 15 años, los casi 8 de la dictadura, los casi 6 de Alfonsín y el largo primer año de Menem. En el año en que Celestino Rodrigo fue ministro de Economía, la inflación ascendió al 182,4%. En los primeros meses de su gobierno, Milei ha acumulado casi lo mismo, ya dijimos, el 156%.
No queremos con este dato solamente decir que se iniciará otro largo periodo hiperinflacionario, pero como sabemos, muchos economistas ortodoxos, con Cavallo a la cabeza y el Fondo Monetario Internacional, están presionando para una nueva devaluación, porque el modelo de Milei no genera los dólares genuinos que tanto ansían. El Rodrigazo, para la gente grande saben, ahora vamos a explicar qué es el Rodrigazo, de esa época del ministro de Economía Celestino Rodrigo. El Rodrigazo hace referencia a dos hechos simultáneos y opuestos. Por un lado, la hiperapreciación del dólar por Rodrigo, y por el otro, la inmediata respuesta del movimiento obrero. Este se encontraba en proceso de las discusiones paritarias que aprobarían los convenios colectivos de trabajo y los salarios. Tradicionalmente, las paritarias provocaban una importante movilización obrera. En el año 1975, producto del auge revolucionario iniciado en el Cordobazo, crecía desde las bases la organización democrática de los trabajadores. Entre el activismo revolucionario, tanto marxista como peronista, con gran apoyo de las bases obreras, durante todo el año 74 y los primeros meses de 1975, en las provincias que había desarrollo de la industria fabril, se había construido las coordinadoras de gremios y delegados en lucha. Las bases obreras, en elevado número, aglutinadas en las coordinadoras, jugaron un activo papel organizando la movilización. Tanto la burocracia sindical, que era presionada por las bases, y las coordinadoras por convicción, rompieron en las negociaciones con las patronales los topes salariales impuestos por el trío gobernante: Isabel Martínez de Perón, el brujo y hombre fuerte del gobierno José López Rega y el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Perón había muerto justamente el 1 de julio de ese año. Por eso hoy se cumplen 50 años. Vamos a decir algo, pero vamos a continuar primero con el editorial. La agitación y movilización obrera se fue ampliando al punto que en la concentración del 27 de junio de aquel año, llamada por la CGT en Plaza de Mayo, se escucharon cánticos contra López Rega, comenzando tibiamente con Isabel Coraje, al brujo dale el raje, los que se fueron radicalizando hasta alcanzar a la presidenta peronista, coreada por las mismas bases peronistas. 3 días después, los obreros, respondiendo al llamado de las coordinadoras, y muchos espontáneamente, abandonaron las fábricas y lugares de trabajo y se fueron concentrando frente a la puerta de la CGT en la calle Azopardo. La indignación y por lo tanto las consignas ya alcanzaban masivamente a la presidenta María Estela de Perón, Martínez de Perón, Isabelita. Las movilizaciones se esparcían por las ciudades argentinas, por lo que para darle organicidad, las coordinadoras llamaron a un paro general para el día 3 de julio. No solo se cumplió con gran acatamiento en todas las zonas fabriles del país, sino que se organizaron poderosas columnas que marcharon hacia el centro de las grandes ciudades. Estos hechos presionaron a la dirigencia de la CGT, que debía enfrentar al gobierno por los convenios paritarios y a su vez contener a las bases obreras que la desbordaban, que eran conducidas por las coordinadoras. En la misma noche del 3 de julio, el Comité Central Confederal de la CGT llamó a la huelga general los días 7 y 8 de julio.
Esos días, no solo los obreros, sino toda la población hicieron que no se moviera una hoja en la Argentina, pero al ser una huelga sin movilización, sacó a las masas obreras de las calles, aunque transitoriamente, porque en marzo de 1976 la movilización obrera volvía a ser importante. La enorme fuerza de la movilización obrera derrotó no solo los planes del gobierno, sino al gobierno mismo. El 19 de julio renunció el todopoderoso ministro López Rega y el 21 el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Este, al igual que Milei, realizaba prácticas rituales esotéricas como su mentor López Rega. En estos 2 meses asistimos al primer intento de instalar la política neoliberal en la Argentina de la mano de un gobierno peronista. O sea que esto no es exclusivo de los liberales y neoliberales. ¿O será que el peronismo tuvo y tiene su ala neoliberal? Para ser justo con la historia, debemos decir que la mayor parte de las bases obreras en lucha eran peronistas, como también lo eran la Juventud Trabajadora Peronista, los Montoneros, el peronismo de base y otras organizaciones. Pero también, después de muchos años, los sectores marxistas revolucionarios jugaban un destacadísimo papel. En particular, la numerosa militancia obrera del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Varios de estos encabezaban las más importantes columnas obreras del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y otras zonas obreras. En las jornadas de junio y julio de 1975, el cordobazo se extendió a todo el país y llegó a Buenos Aires. Fue la primera huelga general liderada y protagonizada por los sectores revolucionarios, marxistas y peronistas, desde la huelga general de enero de 1936. Argentina estaba a las puertas de una situación revolucionaria. El mismísimo diario Clarín escribía sobre el Milei de entonces Celestino Rodrigo. Dice Clarín: durante 49 tormentosos días ejerció el Palacio de Hacienda preparando el terreno de lo que luego sería la política económica del proceso militar. Y Martínez de Oz. Continúa el diario Clarín: Rodrigo estuvo preso casi 4 años por cargos referidos a las irregularidades en el gobierno de Isabel, mientras que su segundo, el viceministro Sin, trabajó para el régimen militar. La derrota por la movilización obrera del primer intento neoliberal decidió a la clase de los capitalistas organizar el golpe militar contrarrevolucionario del 24 de marzo de 1976. Bueno, hasta acá lo que podemos llamar la primera parte del editorial de hoy, porque lo separamos porque teníamos otra parte del editorial, pero se hacía muy largo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos con esto. Esto es una parte de una entrevista que le hicieron al economista Gerardo De Santis, que le hizo Walter Augelo, de allá del sur, en Río Negro, no me sale el nombre de la ciudad en que vive. Se la hizo justo un ratito antes de la aprobación de la ley base, pero el contenido de la entrevista es totalmente válido en este momento. Entonces, para hacerlo un poco más ágil y cambiar un poco el tono, vamos a leerlo, Dayana,
intercalando un párrafo cada uno. Dale, perfecto, Daniel. Bien, entonces leo el primero y bueno, y así seguimos. Lo que Milei hizo, dice Gerardo de Santi, no sé, esto es textual de Gerardo de Santi, hizo fue un ajuste sobre los más débiles, no sobre la casta, no sobre los poderosos, no sobre los que sobrefacturaron los precios pensando que Milei iba a dolarizar. Si vos me decís en septiembre del año pasado que vas a dolarizar, cualquier hijo de vecino, ¿qué piensa si no hay dólares? Si el país está quebrado en dólares. Para poder dolarizar, el precio del dólar va a ser de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, cualquier valor puede llegar a tener. Entonces, remarcás precios acorde a eso. Eso fue lo que hicieron en los meses previos al cambio de gobierno. Entonces la remarcación de precios se agudizó a medida que se veía cada vez más claro que Milei iba a ganar. El ajuste fiscal dio sus resultados, pero la realidad del ajuste fiscal es terrible y cayó en los jubilados, los trabajadores, las provincias. Eso generó cierta buena consideración de los acreedores y dio como resultado que los bonos de la deuda argentina suban. O sea, de un estado en cesación de pagos que estaba en su precio, que era el 25%, pasó a 55%, 60%. O sea, que del lado de los pesos, el problema económico Milei lo estaba arreglando. A las piñas contra el pueblo, pero lo estaba arreglando. Ahora, por el otro lado, la deuda que tenés que pagar, la tenés que pagar en dólares. No te alcanza con solucionar el problema de los pesos. Tenés que solucionar el problema de los dólares. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que generar dólares genuinos para pagar lo que debés. Entonces Milei hizo subir el dólar en 118%, pero que por la inflación terminamos teniendo un dólar barato. Fíjate lo increíble de la situación. Un país que está quebrado en dólares, que debe una fortuna y no los puede pagar, y hace aumentar el dólar el 118%, y a los 5 meses se convierte en un país barato en dólares. Entonces los argentinos del lado de la cordillera se van a comprar las cosas a Chile, los correntinos y misioneros se van a Brasil, y los jujeños y salteños se van a comprar a Bolivia porque todo está más barato que acá. Esto, si uno lo traslada al comercio internacional, es lo mismo. Cualquier producto importado es más barato que el fabricado localmente, por lo cual fomentás la importación y la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es por donde se generarían dólares genuinos si exportás más de lo que importás, porque recibís más turistas de los que mandás afuera. Todo esto está pasando al revés. Entonces da déficit, no genera dólares genuinos. Entonces, hace un mes atrás, cuando el gobierno decidió la baja de la tasa de interés, 14.54. No, eso... eso no. Retomo. Todos los agentes económicos financieros que habían visto con buenos ojos todo este primer proceso del gobierno se le dieron vuelta y empezaron a vender los bonos argentinos y los exportadores a no liquidar los dólares. Y entonces la situación que hemos vivido en los últimos 30 días es que el gobierno se lo puso no solo la situación socioeconómica en la que está pagando el ajuste la clase media y los pobres, sino que los sectores financieros que vieron con agrado ese ajuste ahora empezaron a ver las cosas negativamente. Esto no lo digo yo. Hace 2 meses atrás empezaron a decir los Cavallo, los Melconian, todos los economistas liberales del establishment empezaron a decirle: che, vos, Milei, tu esquema macroeconómico no genera dólares, sino que gasta dólares y vos debés dólares. Entonces tenés una inconsistencia, tenés que arreglar eso. Y Milei dice que los que opinan eso son unos tarados, los descalifica. También se lo dice al FMI, cuyo último informe es lapidario. Le dice que no estás juntando ningún dólar. Si sacamos bien la cuenta, el gobierno no generó ningún dólar genuino. En el primer trimestre juntó un poco, pero básicamente
es por el superávit energético. Y el superávit energético se logró porque se hizo el gasoducto y todo lo demás. Entonces la situación energética un poco se revirtió respecto a los años anteriores. Y además hubo gente que ante el apretón fiscal largó algunos dólares que tenía ahorrados. Bastante, porque si figuran en los análisis económicos no fueron $3, fueron algunos millones. En realidad, la cuenta corriente de la balanza de pagos sigue dando deficitaria. Juntó dólares porque a los importadores les dijo: ustedes paguen las importaciones en 4 cuotas. Y además le dio un bono a cobrar en 2, 3, 4 años. O sea que no estamos pagando las importaciones. No hay generación de dólares genuinos. Esa es la cuestión central. Resumiendo, vos tenés un país que está quebrado en dólares. Lo quebraron Macri, Caputo y Sturzenegger. Los sobreendeudaron y cuando nadie más les prestó, quedaron afuera del mundo. Entonces pidieron un salvataje al FMI. Todo eso es un indicio de que estás recontra mal. Porque si le tenés que pedir al fondo 45.000 millones de dólares es porque estás en el fondo del mar. El Fondo Monetario dice, y la Auditoría General de la Nación dice que los dólares los usaste para financiar la fuga, no para estabilizar el país. Entonces el problema sigue siendo el mismo. El esquema macroeconómico de Milei no genera dólares genuinos, sino que tiene nuevamente déficit en dólares. Esa es la situación en la que estamos hoy. El mercado hace un mes se le dio vuelta a Milei, porque ya quedó claro que le aplaudió durante 5 meses el ajuste fiscal, porque al mercado no le preocupa mucho los jubilados, no le preocupan mucho los maestros, no le preocupan mucho los enfermeros. Al mercado no le preocupa si el ajuste lo paga la casta o si lo pagan los médicos. ¿Quién lo está pagando? Los médicos, la clase media, los jubilados, los asalariados. Todo eso lo vio bien y lo bancó hasta hace un mes. El mercado estamos hablando. Pero como desde hace un mes para acá se ve claramente que pese a que devaluaste el dólar el 118%, hoy sos un país caro en dólares. No vienen turistas de afuera porque el país está caro. Y vienen importaciones porque el país está caro y todo el mundo lo ve. Una cosa increíble, un país quebrado en dólares. Ahora va a hablar Gerardo de Santis. El modelo es un fracaso estrepitoso. No es que devaluaste el 20 o el 30%, aumentaste el dólar al 118%. Milei tomó una medida anti-exportación. Por suerte no le aprobaron todo el paquete porque le ponía retenciones a las exportaciones regionales. Estamos en este baile en el que la sociedad ha hecho un esfuerzo fenomenal y nos vamos dando cuenta que ha sido inútil este sacrificio, porque de lo que se está hablando es que para salir de esta situación hay que volver a devaluar. Es lo que dice el Fondo Monetario, es lo que dice Cavallo y todos los economistas liberales lo dicen. Todos le están diciendo que tiene que devaluar y él dice que todos esos economistas son unos burros. Lo triste es que los pobres, la clase media, han hecho un esfuerzo descomunal de ajuste. Los maestros, los trabajadores informales que si tenían 10 changas, hoy tienen 3. Los jubilados, las provincias que no han percibido más la plata para las inversiones. Pero tampoco han recibido los fondos compensadores para los salarios docentes, los fondos compensadores para el transporte. Hay un recorte sobre todas las provincias. Hay otra cosa que quiero remarcar. Dice a estos Gerardo. Al caer el nivel de actividad, porque la actividad económica se desplomó, todos los impuestos vinculados a la actividad económica, ganancia e IVA, que son los que se coparticipan a las provincias, se desplomaron. O sea que las provincias están perjudicadas claramente.
En cambio, la nación recauda por el impuesto país, del que no le pasa nada a nadie, es un impuesto nacional solamente. Todos estamos pagando las cosas más caras por la propia devaluación más el impuesto. Entonces nos encontramos que han pasado 6 meses, hemos hecho un sacrificio fenomenal, la cantidad de pobres aumentó, más que los que aumentó Macri y más de los que aumentó Fernández. Lo dice irónicamente Gerardo, tenés que superarlos a estos 2 pesos pesados. Nos encontramos en una situación en la que hay que volver a devaluar y los argentinos ya sabemos qué es lo que pasa cuando se devalúa. Esta película ya la vimos 50 veces. Es la situación en la que estamos entrampados. El país debe una fortuna en dólares y el modelo de Milei no genera dólares, sino que gasta dólares. Mientras tanto, hace el ajuste en pesos sobre todos los que nombré. Bien, yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero hemos llegado cómodamente, nos quedan como 30 segundos todavía para ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, vamos a seguir con esto, pero en la palabra de Horacio Robelli, que va a estar en la segunda hora del programa, porque para que nos explique qué significa la segunda etapa del supuesto, porque no hay ninguno, del supuesto plan del gobierno de Milei. Entonces sí, ahora nos vamos a la tanda en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Antes de irnos a la tanda, recuerden que nos pueden escribir al 11 26 90 8496 y nos escuchan por AM 1570 y por radiorebelde.ar. Bueno, entramos en la segunda hora de A Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde y vamos al tanguito de los lunes mientras esperamos a Horacio Robelli. No, estamos en la media hora, me salteé media hora. Bueno, no, vamos al informe de la coyuntura política por nuestro compañero Javi Rodríguez. Saludos, buenas tardes para todos y todas los y las oyentes de Todos los Fuegos. Un saludo para vos, Daniel, para Diana, para Mauro, para Horacio, para Silvia. Comentar un poco qué terminó pasando. Los oyentes y las oyentes recordarán que la semana pasada estuvimos charlando la perspectiva de todo lo que iba a tener lugar el jueves. Y con el escenario previo de que el tratamiento en el Senado, ¿no?, de la ley bases, no solo que, hubo un resultado bastante favorable para el gobierno, más allá de ciertas modificaciones, sino que además hubo una represión grosera con muchos compañeros y compañeras detenidos, con causas abiertas por el fiscal Stornelli donde se los acusa de terrorismo, modos de intimar y meter miedo a la movilización popular. Así que, la expectativa sobre qué iba a pasar el jueves eran bastante altas. Lamentablemente, terminó siendo una cosa bastante cerrada y sin mayores conflictos. Llegó una cantidad de horas razonables, y finalmente por 147 votos a favor, se terminó aprobando las modificaciones que había incluido en parte el Senado y otras no. Esto quiere decir que la ley bases, que había sido motivo de discusión en todos estos días, porque inmediatamente que había salido la aprobación del proyecto del Senado con un montón de modificaciones que no alteraban igual de fondo la cuestión, ¿no? Pero había bastantes elementos bastante discutibles. Desde el primer momento, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y el referente, ¿no?, de la Libertad Avanza, había dicho que iban a buscar modificar y que no entre en ninguna de esas modificaciones. Lo cierto es que estas semanas sirvieron para que terminen haciendo una suerte de mix, en donde en algunos casos se volvió a incluir el texto original que había ingresado a diputados, que se aprobó, y en otros casos se terminó incluyendo algunas de las modificaciones que se habían introducido en el tratamiento en el Senado. Bien,
¿Qué resultó de todo esto? Bueno, ahora tenemos RIGI, ahora tenemos un montón de otras cosas, volvió el impuesto a las ganancias, volvió lo que es bienes personales, volvió la lectura, el escrito original que había sobre todo eso, y un montón de otras modificaciones que van a alterarnos groseramente la vida, en especial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el capítulo con las leyes de trabajo. Cuestión que el asunto que hay en todo esto es que básicamente nada de todo esto hubiese sido posible, obviamente, si no fuese con el consenso, la participación explícita de los bloques afines, empezando por el bloque del PRO y siguiendo por el bloque de Hacemos Coalición Federal, bueno, y otros, incluido el peronismo, que también terminó participando en la aprobación final del proyecto de ley, por lo cual se le dio a Javier Milei finalmente su primera victoria parlamentaria, que parecía que iba a ser algo donde iba a quedar empantanado durante mucho tiempo, y bueno, 6 meses le costó sacar su primer ley. Igual es un bodoque de ley, porque es un libraco, básicamente. Y ahora viene el pase de factura de toda esta situación, para un lado y para el otro. ¿Qué pasó con Javier Milei? Javier Milei lo que salió a decir apenas se aprobó la ley. A todo esto tengamos presente que Javier Milei, mientras tanto, se la pasó de viaje, dando charlas y recibiendo premios fantasmas de instituciones con ninguno o muy poco reconocimiento académico a nivel internacional, pero que bueno, él se sigue vanagloriando. Ya recordemos, la semana pasada habló de que estaba seguro de que va a recibir el Premio Nobel de Economía, bueno, y cosas por el estilo. La cuestión es que Milei dijo que bueno, que al fin se logró esto y que podría darse por concluida la primera fase de su gobierno. Él dijo, terminó la fase 1, que básicamente, con la sanción de esta ley, es la del famoso, ¿no?, déficit cero, ¿no? Y de ahí en más, ¿qué es lo que se va a venir? Según él, empieza la fase 2, que es la emisión cero. Así lo plantearon, y sobre eso también estuvo explicando algo el ministro Caputo el viernes mismo, donde, bueno, están hablando de que a partir de esto se supone como que, bueno, va a haber un escenario económico y político más claro, con lo cual supuestamente debería empezar a darse algún tipo de reactivación económica, aunque los números que se están viendo y escuchando claramente dicen todo lo contrario al respecto. Y de hecho el gobierno lo que está de enfrentar en estos días, y en especial desde que se aprobó esto, es la presión, en especial de los sectores agropecuarios que tienen que liquidar, sus divisas, ¿no?, por todo lo que hay ahí estoqueado para la exportación, y que no lo están haciendo porque están esperando que se dé algún tipo de devaluación para, a las millonadas que van a ganar, potenciarla aún más. Algo que está avalado por el propio FMI, que le está exigiendo una nueva devaluación al gobierno argentino, pero bueno, Caputo entiende razonablemente de que hacer eso ahora mismo significaría explotar, que explote la sociedad. De hecho, algo que ya empezó a regir es la liberación de todos los servicios públicos, léase obras sociales, cuotas de colegios, servicios de luz, de gas, de televisión por cable, celulares. Bueno, básicamente ya a partir de ahora el freno que había sobre eso quedó levantado, cancelado, por lo cual ahora va a empezar, entre comillas, la pretendida autorregulación del mercado, otra falacia, ¿no?, de esta idea libertaria, y que lo único que va a generar, obviamente, son aumentos escandalosos y grandes conflictos en el funcionamiento de los servicios. Bueno, esta situación general igual todavía no demuestra, además, podríamos decir, algún tipo de calma o confianza, ni a nivel político, ni a nivel social, ni a nivel estructural en general de la sociedad, porque la sociedad está hundiéndose claramente en la miseria a modo hiperveloz, y sin que sobre esto se esté articulando alguna línea para tratar de atenuar el impacto de todo esto.
Véanse que apenas se sancionó esta ley bases el jueves, el mismo viernes Caputo hizo ahí esos anuncios sobre que ahora se va a avanzar hacia el proyecto de emisión cero, porque se supone, esto lo suponen estos libertarios, de que a partir de la eliminación de la emisión monetaria, entonces probablemente se tienda a una apreciación del valor de la moneda a partir de la escasez. Bueno, esto lo suponen porque son cosas que teóricamente están escritas en los manuales, pero acá esto es Argentina, es un país hiperendeudado, estamos en el tercer mundo, en el peor de los lugares, así que difícilmente algo de eso pueda funcionar, pero bueno, ellos lo suponen. ¿Y qué pasó? Sancionado la ley bases, ¿qué pasó inmediatamente el viernes? A partir de las 18 horas empezaron a llegar mails, ya ni siquiera se envían telegramas, empezaron a llegar mails a por lo menos entre 5.000 y 6.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, directamente anunciándole el cese de sus contratos. O sea, esto el viernes a las 6 de la tarde, no sé si se entiende. Normalmente se debería haber cuanto menos un mes de preaviso, se avisa por telegrama y también se avisa en persona. Bueno, nada de esto sucedió y imagínense el fin de semana que han pasado los compañeros y compañeras que ya se notificaron que a partir de este lunes ni siquiera pueden ingresar a sus hasta el viernes espacio de trabajo, por lo cual esta mañana de hoy lunes ATE por lo menos había convocado a movilizaciones a los distintos lugares, por ejemplo el caso del INTI, donde se habían dado bastantes centenares de despidos, con la idea de plantear una política de resistencia. Lo que se vio, de lo que se pudo ver, porque en general esto no está apareciendo en ningún medio hasta ahora prácticamente, es represiones específicas in situ en los distintos lugares, con detenciones. El propio Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE Nacional, fue detenido en calidad de terrorismo, así se lo imputó, y así con otros compañeros y compañeras, además de represión, golpes, palazos y desalojos por la fuerza en los distintos organismos, demostrando básicamente, cuál es el tenor de todo esto. Y ya lo sabemos, cuando el Estado toma una política de este tipo, es básicamente dar luz verde para que esto mismo empiece a pasar en el sector privado. Así que al aumento exponencial que viene habiendo del desempleo, hay que hacerse la idea de que, ahora listo, es luz verde para que empiece, donde había dudas, no había expectativas de ver cómo ser con esta situación, listo, a partir de ahora echen, que ya está, ya se hizo todo lo que había que hacer legalmente hablando. Porque a partir de ahora, ya lo saben, va a ser bastante discutible el hecho de que te reconozcan la antigüedad al momento de la liquidación básicamente de los años de trabajo. Hay que ver si te van a reconocer una indemnización, eso queda ya ahora librado al criterio del contratador, que puede resolver, ver qué le parece, y cosas por el estilo. Así que ahora vamos a empezar a ver en vivo el impacto directo de la acción de la ley bases. Y mientras tanto, ¿qué pasa? El escenario, como decía al principio de este audio, lo que está sucediendo es que no hay, y eso ya lo venimos viendo hace varios programas, no hay igual una cohesión interna a lo que es la estructura de gobierno. Lo que se viene viendo en estos últimos días es, además de renuncias en varios sectores, por ejemplo el caso de Patricia Bullrich, que hizo renunciar a su segundo, porque eso tiene que ver con la interna del PRO, donde Patricia Bullrich está siendo arrinconada y básicamente ya la han echado, por así decirlo, de toda la estructura, de todo lo que manejaba. Recordemos que ella era la presidenta del partido. Macri básicamente la fue barriendo, para la tarea sucia lo viene usando a Ritondo, y eso viene significando, pases de factura y echar a funcionarios y demás. ¿Qué sucede con esto? Algo que estuvo diciendo Milei entre ayer y hoy es que, que ahora lo que se viene en estos días va a ser el ingreso oficial, algo que ya estaba sucediendo porque desde el día 1 estuvo Federico Sturzenegger sentado en la mesa de Milei, aunque de modo extraoficial. Recordemos que Sturzenegger es el autor de todos los proyectos de ley, ¿no? El decreto, el DNU inicial, es el 7023, también lo que era...
no solo la ley base, sino la ley ómnibus, que básicamente son todas escritos realizados por el estudio de Sturzenegger en función de los intereses de los distintos grupos empresariales que lo asisten, y que, bueno, viene siendo el asesor estrella y que hace rato que estaba prometido el ingreso de Sturzenegger. Bueno, aparentemente, en las palabras de Milei, ahora que ya se hizo, digamos, como quien dice, el trabajo sucio, ahora viene el trabajo fino de Sturzenegger, ya con un cargo que todavía no está claro cuál va a ser, pero que aparentemente entraría dentro de la estructura del Ministerio de Economía. Lo que va a hacer Sturzenegger, por un lado, va a ser terminar, como quien dice, él habló de, se viene la ley de hojarascas, así habló Milei, que básicamente sería empezar a meter en la mano fina para empezar a desregular todos los ámbitos que hasta ahora, digamos, con la ley bases estaba todo en suspenso. Bueno, de ahora en más lo que hay es empezar a desregular y desarmar y desmovilizar las distintas instancias en funcionamiento, ¿no?, del mercado principalmente. Y de hecho, algo que dijo Milei, y acá es algo interesante a tener en cuenta, por eso mencionaba lo de Patricia Bullrich, es el hecho de que dijo que una vez que ingrese Sturzenegger, recordemos que Sturzenegger fue funcionario de Mauricio Macri, también fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, y fue también el que le armó inicialmente durante la campaña presidencial del año pasado el proyecto económico que iba a tener Patricia Bullrich. Bueno, lo que dijo Milei fue que no solo iba a entrar Sturzenegger, sino que lo que se viene ahora es la fusión, así lo planteó, la fusión del PRO con la Libertad Avanza, porque él dijo, juntos, les agradeció la votación a los representantes del PRO, tanto en diputados como en el Senado, y dijo que, bueno, juntos más o menos estarían ocupando, si hoy fuesen a elecciones, un 56% de la intención de voto, por lo cual lo más lógico ahora es que ambas estructuras se fusionen. Lo planteó así. Queda claro que seguramente en ese armado va a estar con un lugar importante Patricia Bullrich, pero bueno, habrá que ver si esto es así, si esto es verdad, si Mauricio Macri va a querer jugar este tipo de movimientos, ¿no? Y por último, destacar que estos últimos días, además con los cambios que viene habiendo en Cancillería y con los movimientos externos, mencionar que Argentina quedó afuera de todos los cargos a los que estaba candidateada en la OEA, por lo cual queda fuera de toda esa situación. En estos días va a tener lugar el encuentro de Parlasur, y Javier Milei ya dijo que él no va a estar, por lo menos, que seguramente va a enviar un funcionario de algún bajo nivel, porque bueno, obviamente a Argentina no le está interesando lo que está sucediendo en Sudamérica. Recordemos que en Sudamérica ahora el actor de peso es Brasil, y Brasil viene amenazando, Lula mediante, con empezar a hacerle recortes sensibles. Por ejemplo, habló de dar de baja el convenio automotriz que hay con Brasil, lo cual para Argentina podría llegar a ser desastroso, porque una de las pocas estructuras industriales que aún funcionan y tienen algún peso a nivel de empleo y a nivel producción para la Argentina es la automotriz. Si ese convenio con Brasil se termina de caer, bueno, podríamos llegar a estar en una situación pasmosa, por lo cual simplemente concluir que estamos en un escenario abierto en donde la única perspectiva que viene habiendo va a ser bastante desastrosa en general. La idea de que ya estamos para un proyecto de emisión cero claramente no tiene mucho sustento real, y volvemos a decir lo mismo de siempre. No hay un desconocimiento, una incapacidad y un nivel tan bajo del debate político que realmente es preocupante. Creo que lo único que queda esperar son malas noticias. Bueno, escuchábamos a Javi Rodríguez con su columna analizando la situación política. Vamos a ver cómo se presenta la segunda etapa del plan de Milei. Y ahora pasamos a escuchar la habitual columna del Club de Periodistas Amigos de Cuba.
Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Entre el 26 y el 28 de junio pasado se desarrolló en Paraguay la sesión 54 de la Asamblea General de la OEA, que fue creada allí por 1948 en el marco del enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, la URSS. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, fue constituida como uno de los instrumentos de la aplicación de la geopolítica de Washington sobre América Latina y el Caribe. Fidel Castro había reflexionado en 1965 sobre esta organización, afirmando que los Estados Unidos tenían su propio Ministerio de Colonias, que es la OEA, esa organización dócil y sumisa que no hace más que recibir órdenes de Washington, y la describió como una organización podrida allí por el año 2009. De esta OEA, Ministerio de Colonia y podrida, se han retirado Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero siempre surgen voces disidentes que no aceptan las directivas de Washington y les dicen algunas cosas en la cara, como en esta, la desarrollada en Paraguay, donde el gobierno de Colombia, encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, abogó formalmente por la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Murillo destacó el compromiso de Cuba en apoyar los procesos de paz en Colombia, subrayando que dicho país ha jugado un rol crucial en los acuerdos de paz con las extintas FARC y en las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Cuba ha sido un aliado en la búsqueda de paz, aseguró el ministro colombiano. Además, recordó que el llamado del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es siempre promover la paz, proteger la vida y fortalecer la democracia en todas sus formas. Durante su intervención, el canciller colombiano resaltó también la importancia de eliminar las sanciones unilaterales y extraterritoriales que afectan al pueblo cubano, ese genocida bloqueo que ha impuesto también unilateralmente los Estados Unidos a Cuba desde el año 1960, y pidió a la OEA que revise esas medidas, las cuales consideran incompatibles con valores democráticos y el panorama regional actual. Es esencial trabajar unidos para superar las desigualdades, dijo con fuerza Murillo. El canciller cubano Bruno Rodríguez salió por la red X, la ex Twitter, agradeciendo a las delegaciones que expresaron su apoyo a Cuba, incluidos los pronunciamientos por la inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y contra el bloqueo genocida al pueblo cubano, y declaró que la Asamblea General de la OEA fue un espacio de denuncia de las arbitrariedades de Estados Unidos contra Cuba. Pero no fue esta la única postura en el mundo donde se han realizado movilizaciones y declaraciones solidarias contra estas dos medidas que pretenden ahogar al pueblo cubano con hambre y con acciones para que lo pongan en contradicción con la revolución. No solo en la OEA, o la militancia solidaria, o los residentes cubanos por el mundo, incluidos los de Argentina, que acaban también de emitir una declaración al respecto, el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Andujarric, se expresó sobre la injusticia inclusión de la isla en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. En respuesta a una pregunta de prensa latina, el vocero comentó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aprecia los esfuerzos de Cuba en procesos de mediación al considerarlo contradictoria su permanencia en la lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo. Ese no es el tipo de comportamiento que uno esperaría de países acusados de ser patrocinadores del terrorismo, dijo, y además resaltó la labor de la nación caribeña en procesos de mediación
en particular, sus esfuerzos para lograr la paz en Colombia. Cuba fue incluida por primera vez en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado norteamericano durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1982. En 2015, el entonces mandatario Barack Obama consideró que esa designación no tenía mérito en el caso de la isla y la retiró. Pero Donald Trump la reincluyó en enero del 2021, unos días antes de abandonar la Casa Blanca, algo que mantiene su sucesor demócrata, Joe Biden, a pesar del reclamo para que rectifique esa postura en su política hacia la nación caribeña. Y con todo esto, con los ataques de los Estados Unidos a su economía, a pesar de los reclamos que se reproducen por todos los continentes y estructuras políticas globales, Cuba aplica lo que han definido como resistencia creativa. No deja de construir a diario y lo acaba de demostrar venciendo el bloqueo de los Estados Unidos. La medicina cubana acaba de producir otro de los medicamentos que le cambia la vida a los pacientes de una enfermedad, y también de otra muy dolorosa, como es la artritis reumatoide. El fármaco denominado Husvinza, un producto surgido del talento y del ingenio de los hombres y mujeres de la ciencia cubana, que en todas las etapas de los ensayos clínicos demostró que Husvinza es capaz no solo de controlar o reducir la enfermedad, sino también lograr la desaparición de los signos y síntomas de esta artritis reumatoide. Ese es el gran objetivo de cualquier medicamento dedicado a una enfermedad crónica como esta. La artritis reumatoidea es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar cualquier articulación, pero es común en las muñecas y los dedos y afecta alrededor del 1,2% de la población mundial. Más de 95 millones de personas. 160.000 son cubanas y cubanos. Cuba sigue luchando cada día, no contra los molinos de viento, sino por construir un mundo mejor. Bueno, escuchábamos Malena por Aníbal Troilo y la voz creo que era de Fiorentino. Estábamos esperando con el tango a Horacio Roberi, nuestro columnista económico, no nos hemos podido comunicar. Dayana sigue insistiendo a ver si logramos la comunicación con Horacio. Esperemos que esté bien, porque a veces tiene algunos problemas de salud que le imposibilitan hacer algunas cosas. Pero bien, hoy es 1 de julio de 2024, hace 50 años que murió el expresidente, 3 veces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, uno de los personajes políticos más importantes de toda la historia argentina. Habría que remontarse a San Martín, importante, no digo que sean bueno o malo, hay de todo acá que los que voy a nombrar. San Martín, ¿cómo se llama? Rivadavia, Roca, Mitre y Roca, también importante, Perón fue importante, y de los más importantes, bueno, y los dos Kirchner juntos también importantes, estuvieron 12 años, evidentemente ha sido importante. Ha habido muchos otros importantes, pero bueno, es lo que podemos nombrar. Yo he escuchado que obviamente que los peronistas se desviven en elogio hablando de Perón, del primer gobierno de Perón, pero Perón no terminó con su carrera política, su participación política en 1955. Antes del 45 hizo sus cosas y después del 55 hizo otras cosas. Entonces vamos a hablar un poco del Perón completo.
no le podemos achacar al subteniente o al teniente Perón que su participación en la represión de la Semana Trágica, pero un muchacho joven, 20 y pocos años, pero estuvo. Y después anduvo por la Italia, ahí aprendió algunas cosas, que eso no se puede negar. Miren, le voy a contar una cosa confidencial. Nunca nosotros caracterizamos a Perón como fascista. Un día leyendo el libro sobre Eva Perón de Felipe Piña, que explicaba por qué Perón no había sido fascista, te daba un montón de elementos por los cuales bien podría haberlo sido. Pero Perón no fue fascista más allá de su subjetividad. Perón no fue fascista porque la Argentina era un país del tercer mundo, no era un país del primer mundo desarrollado o semidesarrollado como Italia, que salía a competir la dominación de una parte del mundo. Este era un país del tercer mundo, dependiente, donde no había pasado por una revolución industrial. Entonces Perón, si bien tomó elementos del fascismo, no hizo un gobierno fascista porque el fascismo, una de las características, no el único, es la guerra civil de la pequeña burguesía, dirigida obviamente por la burguesía, contra las organizaciones obreras. Y Perón, si bien se enfrentó con las organizaciones obreras dirigidas por los comunistas, los socialistas, pero organizó a la clase obrera y se apoyó en la clase obrera. La clase obrera nunca fue dirigente, pero sí fue el sustento político del Perón durante sus primeros 2 gobiernos. ¿Por qué? Porque necesitaba una clase social en la cual apoyarse, porque la burguesía argentina nunca hizo y tampoco quiso hacer una revolución industrial para lograr que Argentina fuera un país desarrollado e independiente. Bueno, Perón intentó eso, hacer un país desarrollado, un país independiente. Como no encontró una clase, no encontró apoyo dentro de su clase, ¿en qué se apoyó? Se apoyó en la mayoría de la oficialidad del ejército y en la clase obrera. Y ese fue su gobierno. Un gobierno capitalista que intentó la revolución industrial y, como dice nuestro maestro Silvio Frondizi, no culminó ese proceso de la revolución industrial. Y cuando un sector del ejército, apoyado por gran parte de la burguesía argentina, se pasó a la contrarrevolución peronista, que no terminó de ser una revolución, porque ¿qué revolución podía ser Perón? No le pedimos que hiciera la revolución socialista a Perón. Plantear eso es irse de la realidad. Perón era capitalista. Perón no hizo la revolución, no culminó la revolución industrial. Y cuando se tuvo que enfrentar con los terratenientes para captar la renta agraria necesaria imprescindiblemente para hacer la revolución industrial, ahí le tembló el pulso. Y cuando una parte importante de la oficialidad del ejército se le enfrentó, fue al combate, fue al enfrentamiento, pero después de algunos días de combate, del 15, 16 de septiembre del 55, el 21, creo que fue el 21, Perón toma la cañonera paraguaya y se va al exilio. Tenemos a Horacio Robelli. Termino con esto, menos mal que Horacio no escuche porque él no va a estar de acuerdo, pero no importa. Con eso los acuerdos son para el futuro con Horacio. Termino con esto. Juan Domingo Perón en 1955 hizo más o menos lo mismo, tuvo la misma actitud que Urquiza en la batalla de Pavón. Iba ganando la batalla Urquiza y abandonó el campo de batalla y le dejó el campo libre a Bartolomé Mitre, y así estamos hoy. Más o menos lo que acabo de describir del 55, la actitud de Perón fue parecida. Bueno, Horacio, te perdiste el tangazo que trajimos para hoy. Malena por Troilo y creo que Fiorentino.
Fiorentino, hermosísimo. Si lamento no haberlo podido escuchar. Escuchame, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos de Perón. Por supuesto. Huyó cobardemente y no enfrentó al enemigo y así se perdió una oportunidad histórica hermosísimo, fue el 55. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos. No, ahora me acordé que no es con Perón que tenemos diferencias. Sí, ahora me acordé. Claro, sí. Tenemos diferencias con respecto al radicalismo de Ilía, pero no al peronismo. ¿Al radicalismo de quién? El de Ilía, con el gobierno de Ilía, ahí tenemos diferencia. No tanto, porque Ilía dentro de los gobiernos capitalistas fue de los mejorcitos. Un tipo noble y lo echan los laboratorios y los petroleros. Sí, claro. Lo echan los laboratorios, medicinales y las compañías petroleras. En el año 67 estuve en la puerta de la casa de Ilía en Cruz del Eje, cuando todavía era radical. Muy bien por vos. Si no tenés que haber dejado nunca. Bueno. De haber sido radical. Escúchame, mirá. Te voy a hacer una pregunta que seguro vos vas a hablar de esto. Pero yo te hago la pregunta. Recién tuvimos editorial BIS, hablamos de el problema de la carencia de dólares del gobierno, que más o menos la cuestión en pesos más o menos la lleva de alguna manera. Esta segunda etapa, te preguntamos acá, esta segunda etapa que dice, que dijo Milei, que van a empezar ahora de emisión cero y todo esto, es medio mentiroso. En realidad lo que van a hacer es profundizar lo que vos has venido explicando en este programa de la transferencia de las LELIQ, las LEVAC, los pases pasivos, terminar de transferírselo del Banco Central al Tesoro Nacional. Y bueno, no es menor, pero no va a solucionar el problema de los dólares esto. ¿Qué decís vos? Completamente de acuerdo, tal cual lo decís vos, lo está diciendo vos, y es verdad. Esto es la solución a la bomba de la LELIQ pasando, para que no quiebre los bancos, para que no quiebre el banco Credicop. El 80% de los depósitos que captaba el banco Credicop compraba LELIQ, Notaliq o pase pasivo, le compraba títulos al Banco Central. El 80%. Por eso no hay crédito para nadie. Y todos los bancos, el Credicop era el peor de todos, Macro tenía el 72%, Macro, no hay crédito para nadie, porque se pasaron financiándolo al Banco Central. Y el Banco Central esa plata no lo usó para nada. No lo usó absolutamente para nada. No es que agarró esa plata y financió la construcción de vivienda o se utilizó para recuperar el Puerto Rosario. No se usó para nada. O tener nuestra propia moneda. No financió nada. Tomó esa plata nomás que para que no se pasara a dólares. Toda esa plata, toda esa deuda, lo dijo Bausili en la conferencia de prensa que hicieron el viernes el viernes pasado, después de haber aprobado el RIGI. Toda esa plata lo hizo la conversión hacia la Secretaría de Finanzas de la Nación. Es 52.000 millones de dólares. Toda esa plata la están transformando en deuda pública. Nos están pasando todo lo que era la deuda de los bancos, lo que fue el negocio de los bancos, lo están transformando en deuda pública y lo vamos a pagar nuestros niños. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay de que esté en LELIQ, en pases pasivos, Notaliq, que esos estaban... Era un pasivo de los bancos y tenían que arreglarlo con los bancos, tenían que sanearlo con los bancos, tenían que consolidar cuentas con los bancos, porque los bancos no quiebren. ¿Qué quiebren? Que el Telecopta decide, bueno, no te pago un peso más por la LELIQ esta, o te pago una tasa mínima. Si pierden plata, que pierdan plata, ganaron fortuna sin correr ningún riesgo. Tienen bonitas sucursales para captar depósitos. Gere, después lo escuchás hablar, parece Lenin en octubre del 17. Es el más asqueroso de los capitalistas. El más parásito y rentista que de los banqueros es Carlos Heller. El más parásito y rentista de los banqueros. El 80% de los depósitos. El 80% de los depósitos tienen captado en letras. ¿Y cómo le llevan? Los bancos Horacio, es un Paolo Rocca más, de revolucionario al más cruel de los explotadores. Yo no sé si alguna vez fue revolucionario. Bueno, era militante del Partido Comunista él. Pero si el Partido Comunista revolucionario
yo soy... En la base social había muchos genuinos luchadores, obreros, que pensaban en la revolución. No lo dudo, pero yo lo conocí a los Nadra, acordás, yo soy tucumano, sí. Lo conozco a Fernando Nadra, tenían la Cooperación Azucarera de Tucumán, se habían quedado con ingenios quebrados y decidieron funcionar al mejor sistema capitalista, explotando a los trabajadores y todo. Bueno. 6 ingenios tenía la CAT, bueno. La Cooperación Azucarera de Tucumán, que era del Partido Comunista. Entonces lo que te iba a preguntar, es lo mismo, ya te lo pregunté, pero digamos, volvamos. Esto, que es un negocio de los bancos, ahora que vendría a ser un pasivo, se lo pasan al Tesoro Nacional. A todos nosotros, el Tesoro Nacional somos nosotros, lo pasa a la deuda pública. Todo el negocio de los bancos se lo pasa impunemente a la deuda, por eso que guarda silencio, cobarde silencio, guarda todo el gobierno anterior. Alberto Fernández, Massa, la viuda, ningún otro, de esto no se dice, de esto no se habla. Toda la bomba de la ley que produjeron Miguel Ángel Pérez y todo el director del Banco Central tiene que estar enjuiciado por sospecha de cohecho, por sospecha de coima, de cohecho. ¿Por qué? Porque no van a ser gratis este regalo. Yo como decía, bueno, lo terminarán pagando los bancos. No, si le piden, ganaron fortuna, sin hacer nada, ganaron altas tasas de interés, captaban depósitos y la diferencia la hacían el 80% de los depósitos del banco Credicop, se da vuelta y se lo prestaba al Banco Central, ganando diferencial de tasa, por eso solamente por tener la patente de corso de ser un banco. Por tener la patente de corso de ser un banco hicieron este negocio, ya no sé qué palabra decirle, obsceno. Y en el mayor de la silencio, hipócritamente le pasan toda esa deuda al Tesoro de la Nación que somos nosotros. Toda deuda pasa a ser todo deuda pública. Aumenta nuestra deuda pública. Además, este gobierno aumentó en 5 meses, ahora vamos a tenerlo hasta el junio, pero hasta mayo aumentaron en 65.000 millones de dólares. ¿Por qué? En 65.000 millones de dólares. Sí, lo que dijiste del programa anterior, que explicaste. Exacto, bien. Pero ¿por qué? Le pasaron, y ahora le habían pasado en ese momento 32.000 millones de dólares, casi 33.000 millones de dólares de la LELIC. Ahora le van a pasar los 18.000 que quedan. Lo que dijo Bausili, dijo, bueno, nosotros tenemos un pasivo financiero todavía, que llamamos en la LELIC, son pases pasivos, por 18.000 millones de dólares, y vamos a continuar pasándolo al Tesoro de la Nación, para limpiar de pasivos de deuda del Banco Central. Claro, de pura del Banco Central lo salvan a los bancos y lo pagamos nosotros. Tal cual te lo estoy contando, no hay que ser ningún inteligente para que vea la complicidad de los grandes medios. Los medios son bancados por los bancos, todos esos bancos tienen el Belgrado y Casa, el Macro, el Credicop, el Santander, todos tienen frondosa publicidad, pagan frondosa publicidad, captan depósitos, se endeudan ellos, nos pasan la deuda a nosotros y la terminamos pagando como deuda pública. Claro, no la pagamos ahora, la vamos a pagar con vencimiento 2026, 2027 hasta el 2038, porque el bono global 2038 es uno de los bonos que se está convirtiendo y la LECAP también son letras del del Tesoro, absorbiendo las LELIC, la Notalic y los pases pasivos del Banco Central. Ahora quedan solamente pases pasivos y la conferencia de prensa que hicieron el viernes, Bausili y Caputo, fue para decir que lo que quedaba también se lo van a pasar a deuda. Y nadie dice nada. O sea que primero nos pasaron la deuda, la vieja deuda externa, nos pasaron la deuda de Macri y ahora nos pasan la deuda interna, la deuda en pesos, todo para que lo pague el pueblo. Todo lo paga el pueblo y nadie dice nada. El pueblo totalmente embrutecido lo vota a Milei y somos los que pagamos la deuda. Manga de ignorantes que votaron a Milei, este pueblo embrutecido, idiotizado. Un amigo mío me dijo, es el campo concentración mediático. No piensan por sí mismos, los estupidizan. De esto no se habla, de esto no se toca. La puerta no se habla. Pero hay gran responsabilidad de la dirigencia política y de mucha militancia que no reaccionó porque lo adornaron con una prebenda menor, un puestito de inspector de Zócalo, pero no importa, tenía un puesto y le callaron la boca. También hay que ser responsable a gran parte de la militancia del campo popular que se cayó y se sigue callando la boca. Y sobre todo las centrales de trabajadores. Ya que ¿qué hace? Nada, no dice nada. La central de trabajadores autónomos, entre todo, por lo menos protesta y dice estas cosas. Y metieron preso a un dirigente de ATE hoy.
Sí, bueno, porque antes la ATE del Cachorro Godoy, por lo del INPI, porque los tipos se enfrentaron, dejan gente sin laburo, guardan silencio, porque son todos cómplices. Llegamos a esta situación de deuda, porque primeramente Alberto Fernández no investigó la deuda que dejó Macri, complicidad de Alberto Fernández con Macri. Alberto Fernández y quienes lo nombraron Alberto Fernández, complicidad con Macri. Y ahora la deuda de lo que habían dejado los bancos la van a pasar 52 mil millones de dólares, lo dijo Bausini, no lo dije yo. Lo dijo Bausini, 52 mil millones de dólares y nada, nadie dice nada. Y deuda que vamos a pagar todos. Son CAP, bono global, son títulos de deuda que vamos a pagar todos los nietos de tus nietos. Tu nieto que juega al fútbol en Italia, el nieto de él va a pagar esa deuda a 30 años. Horacio Robelli, te invito a que te quedes, no sé si podés escuchar, tenemos... pasamos a la otra orilla o a las dos orillas del Río de la Plata un ratito antes que habitualmente, porque tenemos, por un lado, tenemos invasión de uruguayos, vamos a decirlo así, una invasión de uruguayos. Por un lado, la semana que viene vamos a estrenar una película que se llama La Pastoril, Memorias de un Olvido, cuyos directores son una compañera, un compañero uruguayo, Silvia Visconti, que es habitual columnista del programa, y el amigo Marcelo Esteves, que son los dos directores de esta película, que se va a estrenar el 11 de julio en Moreno y el 12 de julio en ATE, justamente. Por eso aclaré, a ver si nos cierran el sindicato y no nos dejan entrar a ATE, Avenida Belgrano 2527. Y después vamos a hablar de las elecciones primarias que hubo en Uruguay ayer. No sé si vos podés escuchar, si tenés ganas. Yo escucho, sí. Escucho perfectamente. A ver, bueno, ahí tenemos en la pantalla, salteando el Río de la Plata, a la compañía del compañero que acabo de nombrar. ¿Cómo les van, Silvia y Marcelo? Muy bien, muy contentos estamos por aquí. Bien. Sí, por acá contento y ansioso por el estreno, las dos cosas. Bueno, ¿está escuchando, Horacio? Escucho perfecto. Bien, entonces, ¿quién empieza? ¿Qué es La Pastoril, Memorias de un Olvido? Una película, bueno, pero ¿de qué trata? Bueno, en realidad es un documental, es una película documental que en realidad lo que hace es testimoniar la reunión que hace el Comité Central Ampliado del PRT-ERP el 29 de marzo de 1976 para discutir Argentinos a las Armas en la localidad de Moreno, en la Pastoril es la quinta. Bueno, y esa reunión es interrumpida al mediodía del 29 de marzo por el ejército y la policía, dejando un saldo de 10 compañeros, entre muertos en combate, pero la mayoría secuestrados y desaparecidos. 11. Cuando nosotros nos enteramos que la Pastoril existía, que estaba el lugar físico de la Pastoril, bueno, se nos ocurrió que había que dejar un testimonio de eso y bueno, terminamos en realidad armando una documental bastante más ambiciosa de lo que pensamos, porque le hacemos un rastreo de la historia argentina del golpe de Uriburu, si bien el tema de la Pastoril, rastrear los orígenes del PRT y bueno, y llevar el documental hasta lo de la Pastoril, que busca también, desde el punto de vista histórico, hay como dos cuestiones, ¿no? Que siempre quedó la Pastoril entre la toma de Montechingolo y la caída de la cúpula del PRT, la muerte de Santucho. Y tiene una importancia muy, muy grande la Pastoril, porque en realidad ahí en la Pastoril, más allá de que pueden zafar la gran parte de los compañeros, el ejército se encuentra con el organigrama del PRT. Se encuentra con el organigrama, saben a qué se están enfrentando, y es puede ser como una causa de la derrota del PRT, ¿no? Nada es monocausal, hay un montón de causas, bueno, que se explicitan en la película, bueno, no se logró ver el repliegue popular que había, se siguió con la ofensiva, pero en realidad, desde el punto de vista, un hallazgo muy importante ahí que encontramos nosotros es que el encuentro del organigrama por parte del ejército, ¿no? Que fue un elemento importante para desarticular al PRT ahí entre mayo y junio del 77. Silvia. Bien, sí, un poco como dice Marcelo, la idea era rescatar
porque al quedar la Pastoril entre estos dos hechos tan importantes como pueden ser Montechingolo y la caída de la dirigencia del PRT, esto había quedado, este hecho que nosotros consideramos muy importante, porque de alguna manera allí se estaba trazando la línea política del PRT-ERP, y además, por lo que decía Marcelo, que va a ser bastante importante, creemos nosotros, la caída del organigrama, esto había quedado medio como en nebulosa, no era un acontecimiento del que se hubiera trabajado, que se hubiera investigado, que se tuviera, digamos, de manera explícita en el conocimiento de la gente. Entonces, eso también nos incentivó para investigar. Con eso tiene que ver el nombre también, ¿no?, de Memorias de un Olvido, esa parte del nombre. Y bueno, nosotros tratamos con una mirada uruguaya, obviamente, de seguir un poco la historia de la Argentina y de la aparición del ERP, y también, bueno, de estos acontecimientos especiales, con una visión uruguaya, porque también nos parecía que era importante que una visión global de la historia argentina para alguien que es uruguayo, ¿verdad? Porque a ustedes conocen gran parte de estos hechos, y desde la mirada de Uruguay es probable que la mayoría de la gente aquí no tenga una referencia tan clara de la historia argentina, ni de la importancia que tuvo el PRT en su momento, ni de los hechos más cercanos, digamos. Así que bueno, un poco esa es la idea, y bueno, como dice Marcelo, estamos ansiosos también para... Y el 11 de julio en Moreno y el 12 de julio en ATE Capital, la gente que la va a ver, el público, ¿qué se va a encontrar en la pantalla? Bueno, primero lo que se trató de hacer fue que la gente, por ejemplo en Uruguay, que no tiene ni idea que era el PRT o el ERP, tratamos de que la gente que sea totalmente neófita con el tema entienda lo que está viendo. Capaz que es una desviación profesional que tenemos porque somos profesores de historia. Entonces, lo que tratamos es que alguien que vaya a ver la película, que no sabe de qué se trata, entienda lo que está viendo. No, por eso nosotros no es una pavada eso, es muy importante. Nosotros arrancamos, por ejemplo, el poder que tiene el ejército en Argentina como un partido político, el poder que tiene la Iglesia Católica, y tomamos un poco el eje de aquella vieja documental de la República Perdida, que toma, bueno, que la República se pierde a partir del golpe de Uriburu. Nosotros en realidad arrancamos a la Pastoril, no vamos a contar la película porque si no la expoliamos, pero empezamos a hacer como un rastreo de Diriburu, la importancia del peronismo de Perón y el peronismo en Argentina, y bueno, y cómo en ese ámbito logra surgir un partido político revolucionario que tiene mucha incidencia nacional, aparte, a pesar de lo pequeño que era en cantidad de militantes, pero qué incidencia tuvo en el movimiento en Argentina, no siendo de extracción peronista, y eso también creo que es importante. Yo después te paso a la Silvia. El documental tiene 3 testimonios centrales: el tuyo, Daniel, como protagonista de los hechos de Moreno, y fue filmado en la Pastoril; el de Viviana Lozada, que era la compañera de Roberto Ortiz, y militante del partido también, digamos que era militante del partido. Que era militante del partido, Viviana Lozada, y su compañero Ortiz, el negrito Ortiz, que es secuestrado y desaparecido ahí en la Pastoril. Y Cristina Coronel, que era una vecina, yo calculo que era periférica del PRT, y que ayudó a escapar a algunos compañeros que venían huyendo de la Pastoril. Entonces, esas 3 miradas hacen un complemento de la película, es lo central, con muchísimo archivo de época. Se van mezclando imágenes actuales de ustedes entrevistados con archivo de la época que lo va poniendo en contexto, ¿no? ¿Se lo ve a Santucho en la película? Sí, se lo ve y se lo escucha. Se lo ve y se lo escucha, exactamente. Y también me contó un pajarito que hay mucha música uruguaya. Bueno, hay un tema central que es de un uruguayo, y que nosotros estamos re contentos también de contar con esa música, porque la verdad que creemos que es especial y que cierra muy bien
lo que queremos contar en la película. Bien. Es un artista uruguayo, se llama Gerardo Dorado, le dicen en alemán, muy conocido en Uruguay, murguista. No es una canción de murga. Y destacar que no se dieron los derechos. O sea, se portaron muy bien. El alemán lo tomó como una actitud militante, porque él integra el Partido Comunista Uruguayo. Y cuando yo me logro conectar con él, que no lo conocía, se dieron los derechos para la película. O sea, y nos agresionan a nosotros por incluirlo a él en la película. Y también hay un aporte muy sustantivo de Omar y Mónica, ¿no es cierto? Sí, claro. Omar y Mónica, que es dos genios en la parte de la edición, y digamos que permanentemente estuvieron en contacto con nosotros, dándonos una mano enorme en lo que era el armado de la película, y nosotros decimos que casi como que hasta nos sorprendimos de lo bien que quedó armado lo que nosotros queríamos contar, ¿verdad? Porque, bueno, una cosa es el guión en frío, en crudo, y luego verlo en esas imágenes que estaban, digamos, que ellos lograron compaginar, nos pareció realmente buenísimo. Y también tuvieron un papel muy importante otros compañeros argentinos. Alejandra Buzo. Claro. ¿Quién? Alejandra Buzo. ¿Cómo es el otro compañero, Silvia? No me acuerdo el nombre. Juan Mascaró. Juan Mascaró. Exactamente. Juan Mascaró, y después Changuito Cañero hizo un aporte también. También, que aparecen todos en la película aparte, en los agradecimientos. Ah, bueno. Y yo voy a decir ahora algo de la película. Marcelo... Que no te la dejamos ver aparte. Que no te la dejamos ver aparte. No me la dejaron ver. El nombre me lo dijeron cuando ya estaba terminada, y ahora no me la dejan ver hasta el 11 de julio. Bueno, pero yo le cuento a la audiencia. Acá con la audiencia tenemos confianza porque hace 5 años que nos conocemos. Marcelo, porque somos amigos con Marcelo y con Silvia también, pero Marcelo, estoy durmiendo 3 de la mañana, suena el teléfono y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sé yo? Marcelo que me llama. Bueno, entonces hablamos, pero yo contento que me llamen porque soy un viejo choto, iba a decir, que no te llama nadie y que te llame alguien, uno se pone contento. Entonces me a las 3 y me dice... La película salió mejor que en los mejores sueños que tuve. Bueno, eso es importante decirle a la audiencia, que la película salió bien. Tiene un formato profesional. Tiene un formato profesional. Es un formato profesional, las imágenes nítidas, el sonido para los viejos que perdemos los agudos y después los graves también. Tiene buen sonido, se escucha, se ve bien, tiene ritmo. Tiene mucha información, así que es muy recomendable ir a verla. ¿Cuándo? Se va a ver en todo el país, lo vamos a organizar, le vamos a dar Daniel, una mano en la organización. Una cosa importante. Sí. Llega en un momento clave, ¿no? Porque se está dando una batalla cultural que es peor que la teoría de los 2 demonios. O sea, y en Uruguay está pasando lo mismo. Se está instalando un relato de la dictadura, tanto en Uruguay como en Argentina, de que hay un demonio solo, que era el campo popular. Y nosotros un poco, sin quererlo, en esa película creo que queremos aportar algo para dar esa batalla cultural. De que no hubieron 2 demonios, que más allá de que de la diversidad del campo popular, que se pueda estar o no de acuerdo con la lucha armada y las diferentes posturas que hay, hubo acá terrorismo de Estado. Y hubo un plan sistemático de exterminio para parar un proceso de cambio que había en América Latina. Y la película en eso sí tomamos posición. Tomamos posición en rechazar la teoría de los 2 demonios, en estas nuevas derechas que están queriendo reescribir la historia y justificar, y no solo justificar, aplaudir el terrorismo de Estado. Bueno, y esta película intenta hacer un aporte para, en nuestras modestas posibilidades, empezar a revertir eso tan terrible que está dando ahora en Argentina y acá en Uruguay también. Bueno, antes de pasar a la columna A Dos Orillas, en la que, Silvia, lo invitamos a Marcelo, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Vamos a repasar. Con Marcelo estuvimos ya, desde ayer conversando de todas las internas. Nosotros nos sí, hablamos. No, la Ripoll porque no van a entender nada. Sí. De las internas uruguayas.
Bueno, no, pero antes de ir a las internas uruguayas que nos van a explicar, repasemos. Jueves 11 de julio en la ciudad de Moreno, en el Teatro Marechal, no me acuerdo el nombre de la calle, pero queda al lado de la municipalidad. 6 de la tarde. 18 horas. Sí, 18 horas, 6 de la tarde, al lado de la municipalidad, el Teatro Leopoldo Marechal. Es el preestreno o estreno, no importa. Preestreno a veces más importante que el estreno. ¿Por qué se hace en Moreno? Porque los hechos ocurrieron en Moreno. Bueno, el jueves 11, 6 de la tarde. Y al otro día, el estreno en Capital, en el auditorio Eva Perón del Sindicato Asociación Trabajadores del Estado, que está en la avenida Belgrano, 2527, cuyo secretario general de ATE Nacional fue detenido hoy por la represión porque han despedido de la noche, entregados y medianoche correctamente a 7.000 trabajadores estatales. Bueno, ahí se va a dar el estreno el viernes 12 de julio. Bien, de esto pasamos al otro tema. Como Y que está invitado el compañero también, ¿no? ¿Qué compañero? Horacio Robelli. ¿Qué fue el nombre? Robelli, obviamente. Sería un honor para nosotros tener a Robelli en el estreno. Sí, está invitado. No sé si va a ir a Moreno o va a venir acá a Capital, a ATE. Pero sí, están invitados. Y estamos invitando a toda la audiencia que vengan a ver la película. Así que los esperamos en la semana que viene. Bien. ¿Cómo fueron las internas? ¿Qué nos pueden informar de internas? Sí, elecciones internas generales, no sé cómo llaman. Sí, las PASO que le dicen ustedes. Las PASO. Acá le hicimos otra manera, son las PASO de ustedes. ¿Y cómo se llaman allá? Con la diferencia de que las PASO son con voto obligatorio y las de acá, las internas de acá, no son con voto obligatorio. Son obligatorias para los partidos políticos que se tienen que presentar para poder después participar en las elecciones de octubre, pero no son obligatorias para la población. El voto no es obligatorio. En las PASO sí, el voto es obligatorio. Esa es una diferencia. Pero, digamos, la idea es que en esas internas se elige los candidatos únicos de los partidos políticos, y también se eligen las convenciones nacionales y las convenciones departamentales de cada uno de los partidos. Esas convenciones después tienen funciones. La convención nacional, entre otras cosas, es la que le da el visto bueno a ese presidente de cada partido que se elige, al vicepresidente. Y las convenciones departamentales tienen mucha importancia para los partidos tradicionales, para las intendencias, ¿no? Para los candidatos, elegir los candidatos a la intendencia. El Frente Amplio los elige los candidatos a la intendencia por otro mecanismo, pero los partidos tradicionales lo utilizan Digamos que los partidos tradicionales son el Partido Blanco Nacional y el Partido Colorado. Exacto. Sí, la derecha. Son dos partidos de derecha. Sí. Para esquematizarlo. Sí, de alguna manera sí. Y bueno, las internas tuvieron varias sorpresas. Hubo cosas que nos fueron sorprendentes. Por ejemplo, ya los candidatos que se suponía iban a obtener la mayoría de los votos en cada uno de los partidos, eso se mantuvo. Digamos, en la interna del Frente Amplio, el candidato que triunfó fue Yamandu Orsi, y más o menos con los porcentajes que se había adelantado. También en el ¿Cuáles fueron esos porcentajes? Bueno, 59,1 a 37,8 más o menos. Sí. Anduvo cerca del 40. Vos, Marcelo, que decías el 40, porque teníamos nuestro corazoncito acá nosotros por Carolina, ¿no? Sí, Carolina sí obtuvo ese porcentaje. Hizo una buena votación Carolina también. Eso es lo que quiero decir, no fue tan baja. No. En realidad habían dos sectores, habían dos bloques ahí, ¿no? Yo creo que hay que distinguir una cosa. Para el Frente Amplio fue una muy buena elección. Lo que no quiere decir que se replique en octubre porque no es obligatoria.
pero el Frente Amplio votó muy bien y se perfila así como favorito para octubre y noviembre. Se perfila, eso no quiere decir que gane. Ahora, en la interna del Frente Amplio habían dos bloques. Un bloque, yo voy a esquematizar un poco porque un bloque más hacia la izquierda con partidos marxistas, Partido Comunista, el Partido Socialista en Uruguay que pegó un giro hacia la izquierda ahora porque ganó en la marxista, y después partidos más pequeños como el Partido por la Victoria del Pueblo. Ese era un bloque. Después el bloque socialdemócrata del Frente Amplio, que acá la audiencia va a quedar de cara, que está integrada por el MPP, que lo integran los tupamaros adentro, está en el bloque socialdemócrata, el MLN, en este momento, y otros sectores moderados del Frente Amplio. Bueno, el sector moderado del Frente Amplio obtuvieron el 60%, y el sector más de izquierda del Frente Amplio, con un fuerte peso del Partido Comunista fundamentalmente y del Partido Socialista, ambos partidos actualmente, bueno, el Partido Comunista obviamente, pero digamos de una izquierda marxista, llegaron casi al 40%. Orsi vota muy bien, Carolina vota lo esperado. El problema fue que mucho Frente Amplista votó a Orsi porque se instaló, no está comprobado, de que con Orsi el Frente Amplio ganaba y con Carolina corría riesgo de ganar la elección. Entonces muchos militantes frentistas se inclinó a votar a Orsi para asegurar el triunfo. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? No sé si está de acuerdo. Sí, sí, y de alguna manera esa postura, ¿no?, de que en el interior se aseguraba la victoria en el interior con digamos, salía como candidato Orsi, la instauró Mujica, ¿verdad? Mujica y su esposa también, en varias oportunidades hablaron de eso, ¿no? De, bueno, que a Carolina no la conocían en el interior, que no se aseguraba la victoria del Frente Amplio, y bueno, y eso caló, porque hay que reconocer que ¿y qué hizo el Pepe Mujica para que me meto en la interna? ¿Qué hizo el Pepe Mujica para que Carolina Cose fuera más conocida? Bueno, nada en especial, pero digo, porque su candidato era Orsi, obviamente, pero el candidato era Orsi, para él, pero de alguna manera, digamos, lo que nos llama la atención es que mucha gente puede haber votado a Orsi por esa idea del Pepe Mujica, porque realmente el MPP votó muy bien en porcentajes. Triplicó casi los votos que había tenido en la interna anterior. El Partido Comunista votó muy bien también. Salió segundo en la interna, vota muy bien el Partido Comunista. El Partido Comunista duplicó los votos, más o menos. O sea que dentro de la interna del Frente Amplio, a nivel partido, primero el MPP, a la política. Segundo el Partido Comunista, tercero está el Grupo Socialista, que serían... Y cuarto el Partido Socialista. Ajá. Y cuarto el Partido Socialista. ¿El grupo de Astori cómo se llama? Tiene varios... Asamblea Uruguay se llamaba, ahora cambió varios grupos que es la parte más de socialdemócrata del Frente Amplio, más moderada. Un keynesianismo moderado. Se definen como sereñistas, ¿no? De Liber Sereni, el fundador, el primer presidente del Frente Amplio. Sí, generalmente se definen así, como sereñistas, pero claro, es el área más socialdemócrata. Bien. Y los otros partidos, el Partido Nacional o Blanco y el Partido Colorado, ¿cómo fue su interna? Ahí sí que hubo sorpresa. Ahí sí que hubo sorpresa. Porque digámosle a la audiencia argentina, que por ahí no conoce, que el actual presidente de Uruguay es del Partido Nacional, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo es que se llama? La calle Pou. La calle Pou. Que ha hecho el gobierno más corrupto de los últimos 40 años en Uruguay. No hay delito que no hayan cometido. Pedofilia. En serio, metieron un cártel prácticamente en el piso 4 de presidencia, que entre otras cosas le dieron el pasaporte a un narcotraficante. Vendieron el puerto. No sé, Silvia, seguí porque es un prontuario larguísimo, ¿no? Estamos todo el programa. Sí, es impresionante. No hay casi delito que no hayan cometido. Yo creo que no. El primer senador de la lista oficialista está preso por pedofilia, por violador de niños. Qué hijo de mil. Y el Partido Colorado muy venido a menos, porque fue
el partido más importante, más entre el Colorado y el Blanco, por lo poco que yo conozco la historia de Uruguay, gobernó mucho más tiempo que el Blanco, el Colorado. El Partido Colorado asemejarlo al PRI de México. Si querés asemejarlo a lo que era el PRI en México. Y hoy el Partido Colorado en intención de voto no llega al 10%, se está desmoronando. Es increíble. Vos figurate, a ver, no es la misma comparación, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Vos imaginate el peronismo en Argentina que llegara a votar el 7% en una elección nacional. Eso es el Partido Colorado. Porque, para que tengas una idea. ¿Cómo se llamaba? Se me agarró el viejazo. ¿Cómo se llama el legendario dirigente del Partido Comunista de principios del siglo XX? ¿En dónde? En Uruguay. Del partido... Arismendi. No, del siglo XIX, perdón. Ah, del siglo XIX. No, pero en el siglo XIX no había Partido Comunista. Colorado. Ah, Colorado. Valle Ordóñez. Valle Ordóñez. Y después que hubo varios Valle Berre, varios Valles. Digamos, claro, lo que le quiero decir a la audiencia, que el Partido Colorado a principios del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX fue un partido progresista, digamos. No, depende. Tiene un ala progresista y un ala de extrema derecha. Por eso arrastraba tanto. El ala vallista era más socialdemócrata y tenía un ala muy de derecha. Pero vos me has comparado a Valle Berre con Irigoyen, pero más progresista que Irigoyen, digamos. Ponele, sí. Valle Ordóñez, sobre todo, por ser comparado con Irigoyen. Sí. Yo digo los jóvenes no sé si saben quién es Irigoyen, pero digamos, para los viejos en todo caso. Sí, Valle Ordóñez, sí. Sería lo que más se asemejaría. Tal vez Valle Berre se asemejaría más a Perón. En el sentido, a pesar de que no se podían ni ver, pero digamos, en cuanto a las políticas económicas y las leyes que se implantaron en ese periodo, hay una similitud entre Valle Berre y Perón. Y hoy ¿cuál es más de derecha de los dos partidos? Está bravo, ¿eh? Sí. Bueno, el más de derecha tal vez sería el Cabildo Abierto, que es un partido nuevo, que militar, digamos, prácticamente, pero que votó muy mal. Había votado bastante bien, había sido una sorpresa en las elecciones anteriores, pero en esta votó bastante mal. Sí, se desplomó. Se desplomó. Pero ese sería tal vez el partido casi más de derecha de los que tienen representación en el Parlamento, digamos. Claro. ¿No? Y el Partido Nacional ayer se pegó un tiro en el pie. Vota mal, pero también vota mal porque la interna estaba cantada, pero gana el sector de la calle Pou, Álvaro Delgado, que va a ser el candidato a la presidencia, pero el problema se armó cuando eligió la vicepresidenta. Elige una vicepresidenta que hace un año y medio estaba en el Partido Comunista. Después se fue al Partido de los Trabajadores, que viene siendo el Partido Obrero Argentino, y pegó una vuelta a Carnero y en medio año se pasó a la derecha. O sea, se salteó el Frente Amplio y se pasó al herrerismo, que es el ala más rancia de la derecha uruguaya, y ayer Álvaro Delgado la elige como vicepresidenta, lo que generó una indignación dentro del Partido Nacional tremendo. Están en un lío tremendo. La gente la insultó, le gritaba panqueque, le gritaba sindicalista, y toda una serie de epítetos a su familia. Y bueno, y el Partido Nacional se pega un tiro en un pie. Se metió en un embrollo Álvaro Delgado. No se entendió mucho por qué elige a Ripoll, se llama Ripoll. Y la derecha está en un brete ahora, ¿no? El Partido Colorado vota muy mal, un horror, como vota en la interna. Y en realidad, el Partido Nacional en Uruguay siempre tiene la cartera que hace todo para perder las elecciones, ¿no? Bueno, yo no sé qué va a pasar en octubre y noviembre, pero evidentemente está en un embrollo el Partido Nacional tremendo. Sale muy debilitado de la elección de ayer. Sí, porque además lo que esto genera es casi como plantearse que la calle Pou es el dueño del Partido Nacional, digamos, porque en realidad Ripoll, esta persona, esta mujer que hizo todas estas volteretas, está en una lista también que pertenece al sector de Delgado y por lo tanto de la calle Pou. Entonces, la fórmula no integra a otros sectores del Partido Nacional, como podría ser el wilsonismo, que votó mal, pero bueno, o al otro sector herrerista de la lista 71, por ejemplo, en donde la candidata votó con un
con cerca de un 20%, no llegó al 20%, un 19%. Y no consultó, aparte, parece. O sea, parece que se cortaron solo en la calle Pau y Delgado, y en el mismo escenario, cuando anuncia la vicepresidencia, los dirigentes blancos se miraban entre ellos. Todo lo que no se debe hacer en política y se iba a hacer la derecha. Por suerte, ¿no? Claro. Escúcheme, Silvia y Marcelo, ¿no han preparado ningún tema alusivo para hoy? Verdad que no. La verdad que hoy no preparé ningún tema, porque, bueno, como íbamos a plantearnos, conversar un poco entre todos, no se me ocurrió elegir ningún tema especial para el día de hoy. Daniel, ¿me permitís? Yo creo que la síntesis de la elección en Uruguay sería esto, ¿no? Si yo hablamos del electorado general, hay un movimiento de electorado hacia la izquierda. O sea, eso sí es darlo porque la derecha baja. Ahora, dentro de la izquierda hay un corrimiento hacia la era más socialdemócrata, ¿no? Yo creo que habría que hacer esas dos lecturas, porque aparte la izquierda extra frente amplista vota muy mal. Hay un sector de izquierda en el Frente Amplio de la unión, digamos, de lo que son trotskistas con el movimiento 26 de marzo y otros sectores más chicos que se desgajaron del Frente Amplio, que vota muy mal. También hay que explicar a la audiencia que el Frente Amplio nuclea al 98% hay, aparte del Frente Amplio, participaron en elecciones una coalición de izquierda. Claro, la Unidad Popular y el Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores viene siendo lo que es el Partido Obrero en Argentina, con mucho menos influencia, sí. Tiene alguna influencia en los sindicatos, y la Unidad Popular, que es integrado por un conglomerado de grupos que es de una ideología marxista más tirando al estalinismo, ¿no? Yo te lo grafico así para que tengas una idea. O sea, está bien. Que podría tener cierta votación, lo que pasa es que es muy difícil negociar con esos compañeros, ¿no? Por ejemplo, hay planteos de que, bueno, es lo mismo el Frente Amplio que el herrerismo. Entonces, claro, eso es indefendible porque no es lo mismo. O sea, cuando vos decís negociar, porque acá ha instalado mucho esa izquierda de que negociar una mala palabra. Puede ser una mala palabra, puede ser una... No, pero vos sabés, podés crear un partido fuera del Frente Amplio que vos condiciones al Frente Amplio que te voten determinadas leyes. Claro. Eso es negociar. O sea, yo saco 3, 4 diputados, te apoyo, pero mira, yo quiero estas leyes importantes. Si las negocian, los apoyamos, si no. Y yo no veo esa capacidad de negociación, que sería lo más adecuado para tironear el brazo izquierdo del Frente, ¿no? Porque vos en el Frente tenés potenciales aliados. Partido Comunista, Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Socialista, las bases del Frente Amplio, que vos podrías tironear de ese brazo izquierdo. Pero claro, es muy complicado cuando vos haces una línea divisoria y decís, bueno, es todo lo mismo. No es. A ver, no es lo mismo Milei que Cristina Fernández de Kirchner. Perdón que me metan en la política argentina. No es lo mismo Milei que Cristina Fernández. No, claro. Se pueden tener miles de diferencias, pero no es lo mismo. No es lo mismo Videla que Alfonsín. ¿Me explico? No, claro, sí, por supuesto que no. No, son distintos. Bueno, sí, Silvia. Es también complicado de ver el panorama hacia adelante de algunos de los partidos tradicionales. Digo, a mí me parece que ese también es un aspecto a resaltar, ¿no? Porque el Partido Nacional, básicamente, ayer cuando hizo el anuncio de esta vicepresidenta, que todo el mundo considera que ha sido un error importante, también anunció, que la calle Pou iba a integrar la lista del Senado, de una de las listas del Senado de Delgado, ¿no? Es decir, que de alguna manera toda la campaña de Delgado se hizo con la figura de la calle Pou. Entonces es muy complicado ver un partido nacional en donde la característica del Partido Nacional, que también tenía alas, ¿no? Tenía distintos grupos que más o menos y una derecha moderada, ponele. Una derecha más moderada, bueno, eso ahora no está. Entonces también es interesante ver eso, ¿no? Ese corrimiento. Bueno, acá también. Oye, además el tema de la posibilidad de que en las elecciones, obviamente,
digamos, lo que todos los partidos de derecha plantearon ayer en sus discursos era que su intención es derrotar al Frente Amplio. Ese es el programa. Derrotar al Frente Amplio, eso a través de esa especie de convergencia de los partidos de la derecha. Entonces, ahí, mirando globalmente, podemos decir que no hubo un corrimiento a la derecha en las elecciones uruguayas. Es favorito el Frente Amplio. O sea, hay favoritismo del Frente Amplio para que gane. Sí. Hay un peligro también, ¿no? Que no lo hemos visto con Vidal 2029. Acá el miedo que hay, yo te voy a decir, yo por ejemplo me fui del Frente Amplio y esta vez voté al Frente Amplio de nuevo, ¿no? Obviamente nosotros decimos el voto. Nosotros votamos al Partido por la Victoria del Pueblo, a Carolina Cose, ¿está? Ahora, el miedo que tenemos mirando una visión a largo plazo es que si gana Orsi, no vaya a ser el gobierno que hizo Alberto Fernández en Argentina. Eso de cuando veas las bardas de tus vecinos arder por las tuyas en remojo, porque donde el Frente Amplio no haga autocrítica y haga un gobierno como similar al de Alberto Fernández en Argentina, tenemos un retorno de la derecha más rancia en Uruguay para el 2029. Un Milei uruguayo. Con perspectiva histórica también. Sí. Lo hemos conversado eso con muchos frente amplistas, muchos de ese peligro, ¿no? De que sea una victoria pirra. ¿Y está metida esa discusión adentro del Frente Amplio? ¿Cómo? ¿Está metida esa discusión dentro del Frente Amplio? Por ejemplo, el Partido Comunista la está instalando esa discusión. De lo que sé yo. El Partido Comunista es una discusión. Yo no soy del Partido Comunista, pero los compañeros del Partido Comunista están tratando ese tema, sí. La gente del PVP también. La gente del PVP también. Bien. Pero me parece que, corríjanme si me equivoco, dentro del Frente Amplio, el sector más de izquierda no retrocedió respecto a elecciones anteriores, ¿sí? Sí. ¿Sí? El sector más de izquierda retrocedió, sí. Digamos, retrocedió si lo tomás en conjunto, porque, digamos, el porcentaje más grande de los votantes apoyó al MPP. Sí. Y el 60%. MPP forma parte de ese sector. Hoy en día, el MPP, el grupo de Mujica, forma parte de la socialdemocracia. No hay surgió como el polo revolucionario del Frente Amplio en el 89 y ahora está en la socialdemocracia. Pegó una vuelta, digamos. Sí, claro. Sí, no, yo me hago cargo porque éramos compañeros en un momento con los compañeros de Tupamaro, o sea que no estoy hablando de otros, estoy hablando de nosotros. Sí. Por más que ellos digan que lo que digan. La audiencia, cuando hablamos del MLN ahora, del MLN de Tupamaro, tenemos que hablar de la izquierda moderada del Frente Amplio. Claro. O sea, es la aliada, es el sector. Pero ¿cuánto hace que el MPP tiene esta posición moderada? ¿Es de ahora o viene de antes? Del 2004 para arriba. 2004. Un poquito antes, pero yo fijo del 2004. Cuando gana Tabaré Vázquez, cuando gana el Frente Amplio por primera vez, eso viene un poco antes, pero ahí es el mojón, creo yo. Ya venía de antes, por el 2004 cuando hace el quiebre. Del 2004 para acá, donde ya el MPP, la parte política de Tupamaro, digamos, o electoral, como sea, tiene esta posición moderada. Partiendo de ahí, ¿cómo está el Frente Amplio? ¿Hay la base del Frente Amplio o este sector de izquierda ha perdido posiciones o se mantiene, ha ganado? ¿Me explico la pregunta? Depende de los periodos. Por ejemplo, el Partido Comunista ha crecido a través de un dirigente que es Oscar Andrade, que es un dirigente sindical del Sindicato de la Construcción, muy formado políticamente, que tiene mucho apoyo en las bases del Frente Amplio, ¿no? De hecho, el crecimiento del Partido Comunista en parte, aparte del trabajo político, se explica por este dirigente bastante joven, aparte, ¿no? Andar en los 47, 48 años. Ajá. No sé si te quieres agregar algo más. No, yo quería saber eso y me contestaste la pregunta y estamos en la hora, así que, bueno, el lunes que viene repasaremos de nuevo el estreno de la película La Pastoril, Memorias de un Olvido, y la semana que viene nos vamos a encontrar en Moreno y en Capital con Silvia y con Marcelo. Entonces, hasta el próximo lunes, a ver, 1 más 7 fácil la cuenta, 8 de julio en Todos los Fuegos por Radio Rebelde AM 740. Hasta el lunes. Hasta el lunes.